Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema poderoso, es profético. Así que prepara tu corazón para analizar, reflexionar conmigo sobre Daniel capítulo 2. Pero antes de empezar, eu quero invitar-te para que, por favor, ayúdeme com seus likes, ou seja, me gusta. Há que fazer clique e dizer me gusta. E há que compartilhar este vídeo com outras pessoas. E há que ser inscrito nesse canal, por favor. E ajuda-me em la propaganda, em la promoção, para que outras pessoas também recebam este mensagem. Amém? Muitas graças. Bueno, vamos ao texto. Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45, que diz: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la argila, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Muy bien. Ese es un texto que revela la historia de todo el mundo, solo en un capítulo de la Biblia. Escúchame. La Biblia cuenta que el rey Nabucodonosor tenía un plan de dominar el mundo y para hacerlo invitó jóvenes de todo el mundo para ayudarlo a alcanzar su propósito. Y entre los jóvenes estaban Daniel, siervo de Dios. Y un día este rey fue a dormir y cuando acostóse para dormir, el rey tuvo un sueño, pero un sueño diferente y extraño para él. Cuando se despertó en la mañana, sabía que había tenido un sueño, pero había olvidado y no se acordaba cuál era el sueño, tampoco el significado, pero él sabía que era importante, era un sueño muy, pero muy importante. Y para intentar descubrir el sueño y el significado, el rey mandó llamar a sus líderes religiosos, los espiritistas, los hechiceros, los necromantes, los cartomantes, las personas que lidiaban con ese tipo de situación en Babilonia. Y ellos revelaron sus debilidades, no lograron, no sabían, no alcanzaron. O sea, nadie era capaz de explicar, de revelar el sueño y el significado al rey. Y el rey Nabucodonosor quedó enojado, nervioso, y tomó la decisión de matar todos los sabios de Babilonia y todos los líderes religiosos de Babilonia. Y cuando este decreto estaba por cumplirse, uno de los líderes de Babilonia fue hasta Daniel y explicó la situación al Daniel. Y Daniel, siervo de Dios, fue a su cuarto para orar. Oró, buscó al Señor y el Señor de manera impresionante reveló a Daniel el sueño del rey y el significado. Entonces Daniel vino delante del rey para explicar todo esto. Qué momento precioso, qué momento impactante. Y Daniel, usado por Dios, reveló al rey el sueño y dice: rey, usted soñó con una estatua. Y el rey quedó impresionado, realmente fue esto. Y dice, y la estatua tenía 4 partes. La cabeza era de oro. Y la parte central, el pecho y los brazos eran de plata. El vientre era de bronce. Las piernas de hierro. Y los pies de hierro y barro. Y cuando Daniel reveló el sueño, entonces el rey quedó impresionado y dice, realmente Daniel, este fue mi sueño. Y Daniel dice, ahora, en el nombre de Dios, te voy a revelar el significado. Y Dios te manda decir, y ahí empezó a explicar. Y dice, rey, la cabeza de oro representa tu imperio, tu dominio, representa a usted.
E o rei quedou feliz, quedou contento. Pero em seguida Daniel disse: só que depois de tu domínio, que não será para sempre, vendrá outro império, outro reino, que vai dominar. E depois vendrá um terceiro reino. E depois um quarto reino. São 4. E finalmente se termina todo. E então Daniel disse: e finalmente, depois de los 4, então uma pedra apareceu em tu sonho, que foi alçada sem mano humana. E esta pedra justo chocou a los pés de la estátua. E a estátua se quebrou, se destruiu. E a pedra cresceu e dominou todo o mundo e alcançou todo o planeta. Assim que Nabucodonosor quedou impressionado, porque disse: impressionante, justo foi este meu sonho. E então Daniel revela detalhe, não? para o rei. Analicemos e recapitularemos agora os detalhes. A ver, a primeira parte da estátua, a cabeça, representava o Império Babilônico, que dominou o mundo desde o ano 606 até o ano 539 a.C., sob o comando de Nabucodonosor. Depois passou o domínio babilônico e vino outro império, o Império Medo-Persa, de Ciro e Dario, ou Ciro e Dário. E este império dominou o mundo desde o ano 539 até o ano 331 a.C. Depois aparece um terceiro reino, que é o Império Grego, de Alejandro Magno, ou Alejandro el Grande, melhor. E então a Grécia domina desde o ano 331 até o ano 168 a.C. E em seguida vem o quarto Império Mundial, que é o Império Romano. E Roma de los Césares dominou o mundo desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Impressionante tudo isto. E Daniel revelou os detalhes ao rei, mostrando realmente a profecia. E quando Daniel termina a explicação, diz: a pedra que foi alçada sem manos humanas. Isto é um significado impressionante. E você e eu sabemos que em la Bíblia, pedra é um símbolo de Cristo. Cristo é a pedra, Cristo é a roca. Então, esta pedra que aparece em Daniel capítulo 2 representa Cristo. E o hecho, como diz o texto, o hecho de la pedra ter sido cortada ou alçada sem manos humanas, isto representa a segunda venida de Cristo. Significa que Cristo vendrá outra vez. E quando diz a Bíblia aqui que esta pedra destruiu toda a estátua e disse que esta pedra cresceu e dominou o mundo inteiro, significa que o reino de Deus será estabelecido através de Cristo em sua segunda venida para sempre. Ou seja, Babilônia dominou o mundo, pero passou. O Império Medo-Persa dominou o mundo, pero passou. O Império Grego dominou o mundo, pero também passou. Roma dominou e também passou. Agora estamos vivendo em um período de los reinos divididos, como el barro e el hierro de los pies de la estátua. E se acuerda que a pedra foi justo echada sobre los pies de la estátua. Significa que a segunda venida de Cristo seria em los dias de los reinos de los países divididos. E nós estamos vivendo em los dias de los reinos divididos. Ou seja, vivimos hoje em el período de los pies de la estátua. E isto significa que Cristo vendrá em nossos dias, que Cristo vendrá pronto, que a profecia se está cumprindo cada dia e que esta pedra que é Cristo será cortada em nossos dias. Cristo vendrá outra vez e estabelecerá para sempre su reino, el reino eterno, el reino de Deus, que é representado aqui por esta pedra de Daniel capítulo 2. Meu amigo, prepara tu coração, preparemos-nos, porque Cristo pronto vendrá para buscar-nos. E esse dia está cerca, conforme disse Daniel capítulo 2. Que Deus te bendiga muito, hoje e sempre. Amém.